Titulares. El caso de Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez vuelve a trascender, ahora contra un abogado. Manta comprará vehículo de más de $100.000 para seguridad de la alcaldesa. La Corte Constitucional de Justicia le entregó a la Asamblea reformas al sistema jurídico. Exalcalde Jorge Yunda solicita a la Fiscalía investigar a magistrados que le pidieron dinero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días, bienvenidos a su noticiero de las 7 de la mañana. El presidente Daniel Noboa ordenó que se elimine y liquide a la empresa coordinadora de empresas públicas. Así iniciamos, Pedro, buen día. Katy, amigos televidentes, buenos días. Para hoy está previsto que se retome el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La Asamblea sesionará para darle tratamiento al tema a las 4 de la tarde. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Luego de 6 años, el país tiene un nuevo Contralor General del Estado. La Asamblea Nacional posesionó este martes 28 de noviembre a Mauricio Torres para un periodo de 5 años. En una de sus primeras acciones, la Asamblea Nacional posesionó este 28 de noviembre de 2023 a Mauricio Torres como nuevo Contralor General. Torres fue el mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar que la Contraloría General del Estado será vanguardia en la lucha contra la corrupción y el desvío de fondos públicos. Enfrentaremos desafíos, pero con dedicación y enfoque garantizaremos que cada recurso, cada decisión se alinee con la visión, misión y objetivos de cada institución pública que tiene por alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. El nuevo Contralor es funcionario de carrera en dicha institución y estará en funciones durante 5 años. Esta es la primera vez en 6 años que la Contraloría tiene como titular a un funcionario designado y no a un subrogante. No vengo a ningún partido político, no tengo ninguna persona que esté tras mío con poder, por lo tanto soy libre para poder luchar contra la corrupción y así lo vamos a hacer. La posesión se dio a pesar de que la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso. Pese al apresuramiento innecesario en este día de posesionar al nuevo Contralor, la bancada de la Revolución Ciudadana continuará con el proceso de fiscalización que es de conocimiento de todos ustedes que han ingresado denuncias por parte de las veedurías ciudadanas en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como de designación de la máxima autoridad de control. Durante la toma de juramento, la primera vicepresidenta Viviana Veloz no estuvo presente. La bancada correísta fue la única en no aplaudir al funcionario tras el juramento. Katia Mero, Noticias Oromar. Y Alexandra Castillo Campo Verde del Movimiento Construye fue posesionada como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL este 28 de noviembre. La vocalía fue alcanzada con 71 votos de entre 132 asambleístas presentes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. El correísmo votó en contra y los otros 15 legisladores se abstuvieron. Con esta resolución, el CAL quedó completo con sus 7 integrantes. Este es el órgano legislativo en donde se califican proyectos de ley y juicios políticos. La reforma tributaria presentada por el presidente Noboa será analizada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay quienes discrepan con la presentación de este proyecto de ley. Desde distintas bancadas ya anunciaron que evaluarán el proyecto de reforma tributaria enviado por el presidente Daniel Noboa. Analizar detalladamente con nuestro equipo técnico y con los analistas económicos precisamente para hacer un pronunciamiento. En líneas generales hay algunos temas interesantes en materia de incentivos, sobre todo de contratación a jóvenes, a personas que han cumplido ya con su condena, incentivos importantes. Incluso desde el correísmo aseguraron que también le darán tratamiento al tema. Así que obviamente si este documento
dentro de todo el análisis técnico que lo hagamos, no hay ningún tipo de vulneración a los derechos humanos de los ecuatorianos, no haya ningún tipo de vulneración institucional y constitucional, pues nosotros votaríamos a favor. Y es que entre los principales aspectos de la reforma están la residencia fiscal temporal a los extranjeros que realicen una inversión productiva de al menos $150,000 y tengan ingresos mensuales de 2.500. También contempla un nuevo régimen de zonas francas sin impuesto a la renta por los 5 primeros años y por el tiempo restante una tarifa del 15%. Deducción adicional para efectos del pago del impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 y 29 años y personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad. Deducción del 150% adicional por los gastos de publicidad, promoción o auspicio de deportistas, estudiantes de bajos recursos en formación dual, becas para estudiantes, entidades sin fines de lucro centradas en la desnutrición crónica infantil, en la atención a personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, entre otros aspectos que constan en el documento. Sin embargo, para Napoleón Santamaría, abogado tributario, estas propuestas están alejadas a las necesidades reales. Deberíamos hablar de subsidios. No podemos seguir subsidiando 4.900 millones a combustibles cuando los ecuatorianos dijeron que no quieren petróleo, de que tenemos la tarifa más baja de IVA, de que no tenemos impuestos patrimoniales como los tienen otros países que están desarrollando mucho mejor que nosotros, como Uruguay, Colombia y casi toda Europa. No nos hablan de un recorte del gasto corriente. El gasto todos los años sube respecto al año anterior, pero no se dice nada de recorte de gasto corriente. No se dice nada de reperfilamiento de deuda externa. En el caso de la amnistía tributaria, explica que ya fue propuesta en gobiernos anteriores. El Ecuador ya viene reiteradamente emitiendo amnistías tributarias. Y esto realmente desfomenta la cultura tributaria. Más bien, fomenta la cultura de la evasión. La última reforma tributaria la hizo el presidente Moreno, la amnistía tributaria. Y ahí se estableció que no se van a volver a hacer amnistías tributarias en un plazo de 10 años. Eso consta en la ley. Y así fue aprobada y certificada por la Corte Constitucional. Incluso mencionó que este proyecto corre el riesgo de ser negado porque contiene 3 cuerpos normativos y para estos casos se requiere solo uno. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En la Asamblea Nacional se analiza la creación de una comisión ocasional que investigue el crimen de Fernando Villavicencio, mientras que la audiencia preparatoria de juicio contra los procesados fue diferida. La asambleísta Viviana Zambrano solicitó al Pleno del Legislativo que se incluya en el orden del día la creación de una comisión ocasional que investigue el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Es necesario crear esta comisión para investigar y fiscalizar los actos que nos permitan saber, conocer y sobre todo esclarecer quiénes participaron en este acto tan atroz y que tiñó de sangre un proceso electoral en el que candidatos, muchos de aquí presentes, tuvieron que inclusive andar escoltados por la Policía Nacional y con chalecos antibala. Esta comisión ocasional es el primer paso de muchos. Garantizaremos a su vez que no será utilizada para vulnerar o violentar la independencia judicial. El pedido de la legisladora fue aprobado como quinto punto del orden del día con 134 votos. Mientras tanto, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los procesados por este caso, que estaba programada para el 29 de noviembre, fue diferida para el 19 de diciembre a las 9:30 de la mañana. La razón de este aplazamiento sería la solicitud de cambio de abogados por parte de 2 de las 6 personas investigadas. Recordemos que en principio eran 13 los detenidos, pero 7 fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral y la cárcel del Inca. Tania Loor, Noticias Oromar. El abogado Juan Francisco Ospina Loza anunció que el día de hoy contará la verdad sobre el caso Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez. Loza asegura que todo lo expuesto son infamias y difamaciones contra él. Escuchemos sus declaraciones. Me dirijo a ustedes el día de hoy, porque desde hace varias semanas atrás, mi ejercicio profesional y mi vida personal se han visto interrumpidas por las malévolas y malintencionadas declaraciones de la parejita de moda, de los Bonnie y Clyde criollos, Soledad Padilla y Ferdinand el Llaverito Álvarez, quienes de la mano
de alias Tiwi u Osvaldo Trujillo, que es el abogado que se merecen, han levantado en todos los medios de comunicación infamias, difamaciones en contra de mi honor, mi prestancia profesional y la de mi familia. Y eso es algo que no puedo permitir bajo ningún concepto. Es hora entonces de entender algo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Desde el día de hoy y a partir de mañana públicamente, daré a conocer la verdad, lo que corresponde. ¿Qué pasó en el caso de Soledad Padilla? Sin ningún tipo de tapujo, con la verdad y con pruebas. El municipio de Manta comprará un vehículo blindado para la alcaldesa Marciana Valdivieso. En este sentido, la alcaldía tiene previsto un presupuesto de hasta $171.250 para adquirir un carro con características específicas con respecto a seguridad. Y es que hasta agosto el nivel riesgo de Valdivieso era de 38%. Recordemos que la burgomaestre reemplaza a Agustín Intriago desde julio pasado. El entonces alcalde fue asesinado con varios tiros mientras realizaba un recorrido de obras en la ciudad de Manta. Tras varios días del anuncio de la única designación de Verónica Abad como vicepresidenta, la funcionaria finalmente rompió el silencio y confirmó que sí existe distanciamiento con el presidente, pero además informó que viajará a Israel. Tal y como lo había anunciado la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dio una rueda de prensa en la que anunció que viajará a Israel para ser colaboradora de paz. Que por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad constitucional, para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo, al no cumplir esta delegación, solicité en horas de la mañana, por eso mi retardo, toda la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados a las diferentes instituciones, como es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa. Incluso llamó al diálogo al primer mandatario, aunque dejando claro ciertas diferencias de pensamientos. Estemos de acuerdo en temas como acordar con quienes han llevado al país a la oscuridad en donde nos encontramos actualmente. Puede que no esté de acuerdo con quienes buscan la impunidad y la injusticia y que nunca me sentaría a negociar con ellos. Pero si usted, señor presidente, ha decidido acordar con ellos, sepa que ejerceré mi libertad de elegir, obedecer al pueblo que nos entregó el mandato, y si lo tengo que hacer desde Tel Aviv, Chuchufindi, donde cerré mi campaña política, o el pueblo árabe, siempre estará conmigo la coherencia de seguir luchando. Aunque aseguró que ha recibido bloqueos por parte del equipo del presidente Noboa. Y es que en la rueda de prensa no desaprovechó la oportunidad para referirse a algunos aspectos por los que ha sido cuestionada. Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos, me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos, pero no fui invitada. Se habla de respeto institucional al sistema orgánico y tenemos una ministra de la Mujer burlándose en redes de la vicepresidenta de su país. Hay asambleístas y autoridades de ADN que hablan de madurez política, reposteando burlas de la vicepresidenta. Frente a esto, mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se limitó a informar que el presidente Daniel Noboa dispuso a la canciller que se reúna con la vicepresidenta para coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de tan alta misión. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y es que sería la alianza entre el movimiento político del presidente Noboa y el correísmo lo que ha generado un evidente distanciamiento entre Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad. En este sentido, Abad manifestó que el acuerdo en la asamblea entre ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana implicaría el retorno del expresidente Rafael Correa. Esto fue lo que declaró Abad en esta entrevista. Usted ha hablado de impunidad. ¿Significa esto que la alianza que hizo ADN con el correísmo implica que Rafael Correa regrese al Ecuador?
Por supuesto, eso es lo que se está gestando ya dentro de una asamblea. El hecho que tengan la mesa de fiscalización, la mesa de justicia, 11 mesas de las 16 mesas, es decir, haberle puesto en bandeja de plata a algo que nosotros no propusimos dentro del acuerdo que tuvimos para una candidatura. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Pedro, entre ello, le comento a usted y a nuestros amigos televidentes que Manabí ha sido declarado como territorio de desarrollo sostenible. Y luego de 6 años, el país ya cuenta con un Contralor General del Estado titular. De eso estaremos conversando con la asambleísta María Mercedes Herbst del Movimiento Construye. Ya regresamos. Y después de varias semanas de incertidumbre, al fin la Asamblea Nacional posesionó al nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres, quien ganó el concurso de mérito y oposición impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre este y otros temas estaremos conversando con la asambleísta María Mercedes Herbst del Movimiento Construye. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Con esto ya se acabaron los intentos de impedir que avance precisamente los trabajos del Contralor General del Estado, que fue posesionado ayer en la Asamblea Nacional y que después de 6 años ya por fin contamos con un Contralor titular. Bienvenida, María Mercedes. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un saludo afectuoso para todo el país y para la provincia en especial. Sí, ayer tuvimos el contento, la alegría de ya poder haber posesionado al Contralor, quien ganó el concurso. Y bueno, con muchos incidentes han querido evitar que se posesione, pero el día de ayer a la Asamblea lo único que le correspondía era posesionarlo y así se dio el día de ayer. Pero hasta lo último hubo el intento de impedirlo. La Comisión de Participación Ciudadana había convocado precisamente a algunos miembros y actores que participaron de este concurso precisamente para hacer una supuesta revisión por presuntas irregularidades. ¿Qué pasará con este proceso? ¿Se mantendrá? Este proceso de fiscalización me refiero. Sí, el día de antes de ayer habían citado a la comisión. Yo no pertenezco a esa comisión, sin embargo pedí estar presente. Es un derecho que nosotros los asambleístas tenemos. Uno puede tener voz, no puede tener voto, pero siempre era importante estar presente y mostrar el respaldo al Contralor. Y más que todo al proceso. O sea, es definitivamente... El Contralor posesionado actualmente ganó su concurso dentro de los parámetros que se les habían planteado, tanto en el examen como en su carpeta, y él fue nombrado el Contralor. Nosotros como Asamblea teníamos la obligación de posesionarlo. Por supuesto, ha habido varios intentos desde diferentes sectores, no solo desde la Asamblea, de impedir esta posesión. Creo que el país requiere de manera urgente tener ya un nuevo Contralor y esperamos que va a ser un buen trabajo, auguramos que sea un muy buen trabajo el que él haga y que... Claro, y por sobre todo que él anunció que no tiene ningún acercamiento político con nadie, no hay detrás de él absolutamente nadie, supuestamente lo dijo, y que no va a tener temor de actuar respetando los derechos y sobre todo los sagrados intereses de los ecuatorianos. Así es, de lo que entendemos, él ha sido un funcionario de carrera, también en la academia, entonces tiene una trayectoria, parece, ¿no es cierto? Parece que es bastante probo, bastante limpio, y consideramos que es importante para el país. Al final de cuentas, el Contralor es quien está encargado de velar por el buen uso de los recursos de todos nosotros. Entonces era importante que no tenga ningún sesgo y en este caso él ha llegado sin padrinos, como se dice, al espacio, ganando el concurso de méritos y oposición. Se quisieron implementar algunos impedimentos legales, pero tras ello, asambleísta María Mercedes Herbst, ¿cree que hay o hubo o existen obstáculos políticos que quisieron impedir precisamente que el Contralor que ganó el concurso, Mauricio Torres, sea posesionado por la Asamblea Nacional?
Así es, o sea, desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana anterior se trató de evitar y estuvo dirigido para que ganaran ciertas personas. Esperamos, ya está posesionado, esperamos que pueda desarrollar su trabajo sin inconveniente y creo que desde todos los sectores nosotros tenemos que coayudar para que el Contralor pueda hacer la función a la que le corresponde, que es cuidar los recursos de todos nosotros y en cada una de las instituciones. Y esperamos que sea así. Él ha dicho que no lo va a hacer con ningún tipo de sesgo, sino más bien totalmente apegado a la ley. Y pues, por supuesto, estaremos vigilantes, tanto para coadyuvar, en el caso de tener que fiscalizar, pero creo que es importante para el país ya haber retomado. Nosotros necesitamos como país retomar la institucionalidad en todos los sentidos y en todas las instancias, y creo que es importante haberle dado paso. Es un gran contento, creo que para todo o la mayoría del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Participación, el doctor Chávez, ha dicho que la fiscalización se mantendrá, y estas son facultades que le asiste la ley, facultades de control que tendrá que hacer. ¿Esto permitirá que se continúe con este proceso de fiscalización? Bueno, dentro de la comisión ellos tienen la posibilidad, es un derecho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y ellos están en su derecho de hacerlo, pero tienen que cumplir los parámetros y las normas. El día de la instalación de la sesión, no pudieron instalar la sesión, no tenían armado un plan de trabajo. Como todas las comisiones la primera reunión que tenemos de las comisiones normalmente es para plantear un plan de trabajo, cómo se va a trabajar en cada una de las comisiones y cuáles son los puntos más importantes que se van a tratar y, por supuesto, un orden del día, etcétera. Entonces, ese día no se instaló la sesión porque no se aprobó el orden del día por parte de los miembros. Hubo algunos incidentes, creo que fueron públicos, y al final él tuvo que suspender la sesión y por eso es que se le dio paso al día siguiente sin ningún inconveniente a la posesión del Contralor. Yo asumo, de lo que hemos visto, van a seguir con este proceso, pero bueno, ya en otras condiciones el Contralor podrá ir presentando sus descargos y además es un juicio ¿Será una fiscalización inoficiosa lo que realizarán entonces? Porque no pasará absolutamente nada. Ya el Contralor está posesionado y está en funciones, y es el titular. O sea, ellos lo que quieren es hablar sobre, dicen que tienen denuncias sobre el concurso en sí. Sobre presuntas irregularidades. Sobre presuntas irregularidades dentro del concurso, un concurso que el Consejo de Participación Ciudadana fue quien lo llevó adelante y que todos vimos que uno de sus miembros tuvo que ser destituido por la Corte por no acatar las disposiciones. Consideramos que a lo mejor la Corte se portó un poco tibia en ese sentido porque debió haber destituido por no acatar la disposición a los otros consejeros. Sin embargo, han subido los consejeros y se han principalizado los siguientes y bueno, pues la comisión está en su derecho, pero asimismo tiene el Consejo de Participación el derecho de defenderse. Ojalá que se respete la institucionalidad, mi querida asambleísta. Por otro lado, decía yo al inicio que durante estos últimos días había incertidumbre si se posesionaba o no por parte de la Asamblea Nacional el nuevo Contralor General del Estado. Bueno, ya se despejaron todas esas dudas. ¿Esa será la misma postura de la Asamblea Nacional, sobre todo de los grupos de mayoría en la Asamblea, del Partido Social Cristiano, del oficialismo y de Construye, sobre todo para no apoyar el juicio político a la Fiscal General de la Nación? Pedro, es un absurdo querer llevar a juicio político a la fiscal. No creo que hay los sustentos suficientes. También, por supuesto, las bancadas y están en su derecho de intentar ese proceso. Sin embargo, no creo que no tengan la posibilidad de conseguir la votación. Estaremos pendientes, estaremos vigilantes de ese asunto, así como, por ejemplo, el día de hoy se ha reinstalado y nos han citado al Pleno para continuar con el juicio político al expresidente Lasso, cosa que para nosotros es compleja, porque nosotros entendemos el no estar a favor de un juicio político, porque constitucionalmente no se puede enjuiciar a un presidente que ya no está en funciones,
no quiere decir que nosotros estemos a favor del proceso y de cómo el presidente llevó adelante, el expresidente Lasso llevó adelante el gobierno. Sin embargo, hay que respetar la Constitución y nosotros como asambleístas no podríamos votar a favor de un juicio político, no porque no estemos de acuerdo de que hay que investigar, hay que continuar con el proceso, sino porque la Constitución establece que no se puede juiciar a alguien que ya no está en funciones. Pero de que comparezca la fiscal general de la Nación a la Asamblea Nacional para que le rinda cuentas al país, ¿es una probabilidad o es un riesgo que se correría porque pudiera haber una posible censura y destitución? Bueno, por nuestro lado no lo vamos a hacer. Ni siquiera que comparezca a rendir cuentas. Nosotros no vamos a votar de manera favorable. Tengo entendido que varias de las bancadas ya se han pronunciado en ese sentido. Tengo entendido que la bancada del presidente Noboa, ADN, se ha pronunciado en el sentido del no al juicio político a la fiscal. El Partido Social Cristiano también se ha pronunciado en no al juicio a la fiscal. Nosotros, en el caso de los independientes, en el caso de Construye, tampoco vamos a darle paso. Pero lastimosamente esto es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de números. Y de las de la bancada de la RC5, ellos tienen el número suficiente como para poder ingresar al trámite. Claro. Ahora, una cosa es ingresar al trámite, otra cosa, exactamente. Claro. Otra Pero cosa es... en el pleno de la Asamblea. Finalmente, mi querida asambleísta, para hoy se va a retomar precisamente el juicio político del expresidente Guillermo Lasso, paralizado precisamente por la muerte cruzada. ¿Cuál va a ser la postura de Construye? Bueno, yo personalmente no le puedo decir, yo estoy un poco distanciada de Construye, estoy trabajando de manera independiente, sin embargo coincidimos y estamos de acuerdo en muchas de las cosas. A título personal, yo lo que le puedo decir es que no estamos de acuerdo, no en la censura o no del presidente Lasso, ni de que no tenga que rendir cuentas, ni que no se judicialice si es que se encuentra alguna causal para lo dicho. Pero nosotros no podemos, o sea, en mi caso, no podemos cometer una irregularidad porque la Constitución no permite enjuiciar a alguien que ya no está en funciones. Ya eso es una jurisprudencia que incluso estaba en el caso del vicepresidente Glass, quien tampoco se le pudo enjuiciar porque ya no estaba en funciones. Entonces, estaríamos cometiendo una irregularidad. Hay varios constitucionalistas que se han pronunciado al respecto. Y el votar no significa que no estemos de acuerdo en que no se le fiscalice o que no se lleve adelante los procesos que hay que llevar adelante. El votar no significa que estamos respetando la Constitución y como asambleístas tenemos que hacerlo de esa manera. Porque hay que transparentar algunos procesos dentro del gobierno corto de Guillermo Lasso que están pendientes. Muchísimas gracias, mi querida María Mercedes Herbst, asambleísta de Construye, y que hoy acaba de decirnos que ha tomado una línea independiente en la Asamblea Nacional. En todo caso, gracias por su gentileza de conversar con Noticias Olomar. Nosotros vamos a una pausa, pero mientras tanto, es importante que escuchen este pensamiento. Un joven de 35 años de edad nos acaba de dar una lección de reconciliación y unidad a los ecuatorianos. Al menos eso reflejó Daniel Noboa en su discurso de posesión. Probablemente sea advenedizo en la política, pero con un sentido lógico que pondera al país. Aun cuando su familia fue perseguida políticamente, deja atrás la venganza y el odio. Noboa está consciente de que las ideologías absurdas no han aportado al desarrollo político del país. Al contrario, ha dividido profundamente a los ecuatorianos. Se habló de un acuerdo legislativo para garantizar la gobernabilidad del nuevo mandatario. Sin embargo, en la primera semana, desde que se instaló la Asamblea Nacional, ya hay 3 solicitudes de juicios, uno de ellos en contra de la fiscal Diana Salazar. Para censurarla y destituirla se necesitan 70 votos, y si la Revolución Ciudadana solo tiene 51 asambleístas, ¿de dónde sacarán los 19 votos restantes? Si es una gestión presuntamente estéril, ¿por qué persistir si no van a lograr su propósito? O capaz ese día vemos en qué realmente consistió el acuerdo. Mejor invito a los asambleístas, a todos en general, a que propongan leyes o reformas para combatir la inseguridad, para generar empleo y atraer inversión. Los ecuatorianos esperamos que dejen de lado el odio, el canibalismo político y el revanchismo y más bien trabajen por el bienestar de los ecuatorianos, que tanta falta nos hace. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Seguimos con más. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció que 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral le pidieron dinero para dar dictámenes a su favor, por lo que solicitó a la fiscal general Diana Salazar iniciar una investigación contra los magistrados Ángel Torres y Arturo Cabrera. Recordemos que hace días Yunda manifestó en una entrevista con un medio digital que el juez del TCE, Arturo Cabrera, le pidió $1 millón, que después lo rebajó a 300.000 para que no le quiten los derechos políticos. La Corte Nacional de Justicia entrega reformas para el sistema jurídico a la Asamblea Nacional. Entre las enmiendas se plantea el tema de la seguridad carcelaria. La justicia tendrá nuevas y mejores herramientas. En una reunión mantenida este martes entre la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional, Iván Saquicela expuso los proyectos de enmiendas para la aplicación del derecho. Tras la disolución de la Asamblea por la muerte cruzada, varios temas quedaron pendientes, los cuales surgieron de la Mesa Interinstitucional de Seguridad que tuvo en vigencia el anterior gobierno. El titular de la justicia en el país ha expresado su deseo de echar a andar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los temas de acciones de protección y de habeas corpus, los delitos de lavado de activos y peculado. Asimismo, mayor oportunidad para la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía, el procedimiento abreviado y el procedimiento directo. Y todo ello coadyuve a dar una respuesta al país que anhela justicia. Las reformas plantean la seguridad carcelaria, la misma que requiere de un cuerpo legal que posibilite la rehabilitación social, lo que fue reconocido por el titular de la legislatura. ¿Son centros de rehabilitación social o son centros de operaciones las cárceles? Representantes de varios países estuvieron en este encuentro que generó expectativas, ya que la Unión Europea impulsa en Guayaquil la creación de un centro de información de inteligencia. El gremio de agricultores CONAVE hizo un llamado al gobierno del presidente Daniel Noboa para que revise el impuesto que se aplica últimamente en el sector y advirtieron un posible incremento en el precio de la carne de pollo y huevos. Avicultores ecuatorianos cuestionan la decisión del gobierno saliente por gravar IVA al 12% a la importación de material genético avícola, lo que resulta en el incremento del costo de la carne de pollo y huevo, afectando directamente al consumidor. Entonces, no solo es el monto, sino también que nosotros no tenemos seguridad jurídica para trabajar, porque toda la vida se ha venido importando el material genético con 0% de IVA. Y de un momento al otro deciden entre SENAI y SRI en septiembre decir, bueno, desde ahora vamos a cobrar 12% y todas las planificaciones de las empresas, flujos de caja y demás empiezan a verse afectados. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, estima que esta medida implementada en septiembre de 2023 impactará negativamente en los bolsillos de los ecuatorianos, con un costo adicional de $3 millones anuales. Claro, por un lado el sector avícola está luchando por ser más competitivo, está trabajando, está haciendo mejoras en sus procesos. Abriendo mercados, que esto para exportar al Caribe nos hemos demorado 5 años y de un momento al otro vienen las autoridades y dicen, bueno, apliquemos el 12% en las reproductoras. Realmente es algo que no nos parece congruente ni justo para el sector que trabaja por sostener al país. La CONAVE resalta que el material genético es fundamental para la producción de alimentos económicos que integran la canasta básica. Además, hacen un llamado al presidente Daniel Noboa para que revise con prontitud este impuesto. La organización busca evitar que los productos avícolas conocidos por su bajo costo y alto consumo experimenten incrementos en sus precios, afectando así a los consumidores y la accesibilidad a alimentos esenciales. Katia Mero, Noticias Oromar. Y para superar la sequía hidrológica, Cuenca requiere precipitaciones intensas y continuas de al menos 10 horas. Así lo señala el Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa pública Etapa. Con relación a semanas pasadas, el caudal de los ríos de Cuenca luce diferente. Ya vemos al Tomebamba luego de las últimas lluvias. Sin embargo, no es significativo, asegura Rigoberto Guerrero del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa municipal Etapa. Si bien se tuvo un pico de 9 metros cúbicos por segundo después de la lluvia del día sábado, la ausencia posterior de precipitaciones ha hecho que nuevamente baje. Y esto se debe a que el sistema como tal está sensible.
que quiere decir el suelo está bastante seco, lo cual no le ha permitido absorber la humedad necesaria para poder después liberarla de manera paulatina al río y mantener caudales estables que estén dentro del promedio. Lo que vivimos no es más que los efectos del fenómeno de El Niño que ya está en el país. Es la primera consecuencia, señala Guerrero. En una siguiente se espera precipitaciones intensas. Para los meses de febrero, marzo, abril y mayo tendremos la otra cara de la moneda, que son presencias de lluvias fuertes, que pueden ser exacerbadas ya no solo por la humedad que se trae desde la Amazonía, sino por humedad que puede venir del Pacífico. Lo cierto es que para recuperar el caudal normal de los ríos, se necesita que llueva 10 días de manera seguida. Por lo pronto, de acuerdo al pronóstico de los expertos, hasta la segunda semana de diciembre hay probabilidades de lluvia sobre el 50%. Lo que sí no esperamos es que estos caudales vuelvan a los niveles promedios. Esto debido a la gran presión bajo la cual ha estado sometido el ecosistema, lo cual va a requerir de varias semanas de lluvia. En realidad estamos hablando de alrededor de unas 12 semanas. Aquí es cuando solicita la colaboración de los consumidores de agua potable en la urbe Azuaya. Se pide a la ciudadanía utilizar el agua potable únicamente en labores vitales, que son consumo, aseo personal y preparación de alimentos. Cambiamos de tema. En sesión ordinaria, el Consejo Provincial de Manabí aprobó de manera unánime en primer debate el proyecto de ordenanza para promover a la provincia como territorio de desarrollo sostenible, alineado estratégicamente con los objetivos de la Agenda 2030 y con un enfoque destacado en la promoción de la innovación, la transformación digital y el gobierno abierto. Adicionalmente, el Consejo aprobó un segundo y definitivo debate el proyecto de ordenanza que contempla la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2024 del Gobierno Provincial de Manabí, que asciende a 186 millones de dólares. Una banda de delincuentes que opera en el norte de Guayaquil asaltó a estudiantes universitarios en la etapa 3 de La Garzota. El atraco quedó registrado en cámaras de videovigilancia. La desarticulación de dos bandas delictivas, la captura de un ciudadano por robos en locales comerciales, entre ellos el acontecido durante el fin de semana en el barrio Córdoba de la ciudad de Manta, es el resultado de operativos policiales ejecutados en la provincia de Manabí. Este ciudadano detenido hoy de nacionalidad venezolana se movilizaba en un taxi de color amarillo con placas de Manabí, rentado al propietario de este vehículo, ciudadano venezolano de nombres Keiri David L.A., quien al verificar los antecedentes en el CIMNE, en nuestro sistema CIMNE 3W de la Policía Nacional, presenta una causa pendiente, una boleta por delito de homicidio. Resultado de este hecho, se retuvo un vehículo tipo taxi, relojes, cadenas y un chaleco con protección balística. Durante este proceso de intervención que partió el 13 de noviembre, se han realizado 4 allanamientos. Se han desarticulado 2 grupos delictivos. Existen 16 detenidos, de los cuales 11 han recibido prisión preventiva y 5 han recibido medidas sustitutivas. En relación al plan a ejecutarse para uno de los meses más complicados del año, la autoridad indicó que además de la aplicación del mismo, espera la colaboración de la ciudadanía. Estamos trabajando ya en el plan Seguro Diciembre, en donde se van a ubicar, de acuerdo a la georreferenciación y de acuerdo a horarios establecidos por el sistema, por nuestra Oficina de Investigación del Delito, para poner policías y fortalecer los lugares donde existe mayor afluencia de público. Entre las recomendaciones que brindó el jefe de la policía para las festividades, se encuentran no estar en lugares desolados, llevar el dinero necesario o hacer uso de tarjetas. Katia Mero, Noticias Oromar. Amigos televidentes, la nota que acabamos de ver corresponde a un resumen de las diferentes actividades realizadas por la Policía Nacional en las últimas horas. Y como lo habíamos anunciado, una banda de delincuentes que opera en el norte de Guayaquil asaltó a varios estudiantes universitarios en la etapa 3 de La Garzota. El atraco quedó registrado en cámaras de videovigilancia.
Se trata de un grupo de delincuentes que ya han dejado algunos videos a su paso por La Garzota y otros barrios del norte. Se mueven en un Tigo negro y cazan a sus víctimas esperando estacionados sin hacer nada. Mucha inseguridad más que nada en las noches porque esto es botado. A partir de las 7 de la noche ya no hay nadie. Lo único que hacen es venir y si nos ven así con los perritos, con cualquier persona que estamos saliendo, vienen carros sin placas, pasan, se dan una vuelta, se dan otra y ahí es donde nos roban. El más reciente asalto fue a unos estudiantes cerca del templo chino, donde se apropiaron de una computadora portátil. Nosotros tenemos una caseta de guardia donde hay un guardia, lógicamente. El guardia estaba como horas lógicamente armado. Lo vinieron a amenazar, específicamente a robarle el arma, entonces el guardia se tuvo que ir del sector. Entonces nos tiene demasiado preocupados porque no tenemos ni siquiera, por lo menos él nos veía, nos vigilaba en las noches, ahora nos tiene demasiado preocupados porque ni siquiera tenemos un guardia de seguridad. El carro ya está identificado, los perjudicados han denunciado el hecho a la policía y también en redes sociales se han viralizado las imágenes del carro negro. Se espera que caigan en las próximas horas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos con más noticias. Un voraz incendio forestal afectó al manglar y a parte del bosque seco de la isla Santay. Técnicos de la prefectura del Guayas constataron el daño en 1.5 hectáreas de bosque. Al momento se trabaja en coordinación con el Ministerio de Ambiente para establecer mecanismos de remediación y se busca evaluar las afectaciones en la flora y fauna nativa. También se apagaron los pocos restos humeantes de árboles que quedaban para evitar que las llamas se aviven. Y con la información deportiva prácticamente estamos llegando a la parte final, al cierre de este noticiario. Katy. Pedro, muchísimas gracias y amigos televidentes, a ustedes también. El día de mañana tendremos una nueva jornada de información en el noticiero de las 7 de la mañana. Buenos días, felicidades.